El amanecer en el condado de Alcorn no trajo consigo el alivio de la luz, sino una niebla densa y lechosa que se aferraba a los cipreses del pantano como un sudario. El sheriff Ewell Cobb se encontraba al borde de un camino de tierra, observando la escena con una calma que no sentía. 12 camionetas estaban detenidas en ángulos extraños, con las puertas de algunas entreabiertas. En el suelo yacían termos de café ya fríos, cartuchos de escopeta sin usar y las cenizas de cigarrillos consumidos por la impaciencia. Todo hablaba de una cacería iniciada con arrogancia, pero el silencio que ahora reinaba era antinatural. No había señales de lucha, ni rastros de sangre, ni un solo cuerpo. Solo la evidencia de que un grupo de hombres, los más poderosos del condado, habían entrado en aquel pantano la noche anterior y simplemente habían dejado de existir. Era una ausencia tan completa y silenciosa que resultaba más aterradora que cualquier escena de violencia explícita. El sheriff no investigaba, constataba un vacío. Los desaparecidos no eran jornaleros anónimos ni viajeros de paso. Eran Beauregard Thorne, el terrateniente que controlaba la economía local con mano de hierro, su hijo, 2 de los propios ayudantes de Cobb fuera de servicio y un puñado de granjeros y comerciantes que conformaban el capítulo local del clan. Eran la autoridad no escrita, el poder real que mantenía el orden social a través del miedo, hombres que se movían con la impunidad que les otorgaba su piel y su estatus, convencidos de que el mundo les pertenecía y se doblegaba a su voluntad. Su desaparición colectiva era un imposible, una fractura en la lógica misma del poder en el delta del Mississippi de 1962. Que 12 hombres armados, conocedores del terreno y dueños de todo lo que la vista alcanzaba, pudieran ser borrados del mapa en una sola noche, era un acto que desafiaba no solo la ley, sino las leyes fundamentales de la naturaleza social que regían aquel lugar. El objetivo de su cacería había sido un solo hombre, Silas, un jornalero de unos 40 años que vivía en una cabaña aislada al borde del pantano. Para la comunidad blanca, Silas era prácticamente invisible, una herramienta humana que reparaba cercas y limpiaba zanjas, siempre con la mirada baja y la voz apenas audible. Para la comunidad negra, su silencio era una fuente de inquietud, una quietud que lo mantenía al margen, como si llevara consigo un peligro que nadie podía nombrar. No tenía familia, ni amigos, ni historia conocida. Era un hombre definido por su sumisión aparente, por una presencia tan discreta que casi equivalía a una ausencia. La idea de que este hombre, desarmado y solo, pudiera representar una amenaza para el poderío de Beauregard Thorne era absurda. La premisa de la cacería no era eliminar una amenaza, sino borrar un cabo suelto, un inconveniente, con la misma facilidad con que se aplasta un insecto. La noche anterior, la operación había comenzado con una confianza absoluta. Los faros de las camionetas cortaron la oscuridad desde múltiples direcciones, convergiendo en la pequeña cabaña de Silas como una red que se cierra. Los hombres bajaron de sus vehículos sin sigilo, con el ruido de las botas sobre la grava y las risas ahogadas de quienes anticipan un trabajo fácil. Esperaban encontrarlo dormido, sacarlo de su cama y terminar el asunto antes del amanecer. Era un ritual de poder que habían ejecutado innumerables veces, una demostración de fuerza para mantener el orden establecido. La luz de sus linternas barrió la fachada de madera desgastada de la cabaña, un punto insignificante en la inmensidad de la noche. No había tensión en el aire, solo la fría y metódica certeza de que estaban a punto de reafirmar su dominio sobre un hombre que, a sus ojos, ni siquiera calificaba como tal. Al llegar a la puerta, encontraron la primera anomalía. Estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con una brisa que no existía. Dentro, el silencio era total. La cabaña estaba vacía. Una única taza de lata reposaba sobre una mesa tosca, y la cama estaba hecha con una precisión casi militar. No había signos de pánico ni de una huida apresurada. Era como si el ocupante hubiera anticipado su llegada y, en lugar de correr, simplemente hubiera decidido no estar allí. Esta calma, esta ausencia de desorden, fue el primer golpe a su arrogancia. La puerta trasera, también abierta, ofrecía una vista directa a la boca oscura del pantano. La presa no había sido acorralada.
Simplemente se había disuelto en el paisaje. La cacería, que debía ser una demostración de poder, se estaba convirtiendo, lentamente, en una pregunta sin respuesta. El aire se enfrió un poco y las bromas cesaron. Las huellas eran claras al principio, dirigiéndose directamente hacia la densa vegetación. Beauregard Thorne soltó a los perros de caza, cuyos ladridos ansiosos rompieron el silencio. La confianza del grupo regresó en parte. Un hombre a pie no podía ir muy lejos, no en ese terreno y con perros tras él. Para ellos, el pantano era su patio trasero, un lugar que poseían legalmente y que creían conocer. Se adentraron en la oscuridad, con los haces de sus linternas cortando la niebla que comenzaba a levantarse del agua estancada. Se sentían cazadores persiguiendo a una presa asustada. Lo que no entendían era que no estaban persiguiendo a Silas a través del pantano. Lo estaban siguiendo hacia adentro. Cada paso que daban los alejaba más de su mundo de reglas y poder, y los introducía más profundamente en un tablero de ajedrez donde las piezas y las reglas eran dictadas por el hombre al que creían estar cazando. El pantano de Alcorn County era un laberinto vivo. Cipreses centenarios goteaban musgo español, sus raíces nudosas creando trampas naturales bajo el agua turbia. La humedad era sofocante, pegándose a la piel y amortiguando los sonidos. Un grito aquí no viajaba lejos, era devorado por la vegetación y la niebla. El suelo pasaba de ser tierra firme a lodo profundo sin previo aviso. Para los hombres de Thorne era un obstáculo que ralentizaba su avance. Para Silas era un sistema que había estudiado durante años. Conocía los arroyos que borraban el rastro, las zonas de arenas movedizas ocultas bajo una capa de hojas, y cómo el viento transportaba los olores y los sonidos a través de los claros. El terreno no era hostil para él, era una extensión de su voluntad, un arma que no necesitaba empuñar porque ya formaba parte de ella. Los cazadores avanzaban a ciegas, confiando en sus linternas, sin saber que cada haz de luz era un faro que revelaba su posición. La inversión de poder no comenzó con un sonido, sino con la falta de uno. Los perros, que habían estado ladrando con furia, de repente se quedaron en silencio, gimiendo con incertidumbre al borde de un arroyo. Las huellas de Silas desaparecían en el agua. Thorne envió a uno de sus hombres a cruzar y flanquear el área. El hombre se adentró en la niebla y no regresó. No hubo un grito, ni el sonido de una caída, ni un disparo. Solo un silencio que se extendió desde el punto donde fue visto por última vez. Los demás hombres se detuvieron. Sus linternas ahora no buscaban a una presa, sino que sondeaban la oscuridad en busca de una amenaza que no podían ver ni comprender. La arrogancia se había evaporado por completo, reemplazada por una semilla de miedo primordial. No estaban solos, y lo que fuera que estaba con ellos en la oscuridad no estaba huyendo, estaba observando. Antes de continuar, di de dónde estás mirando, y si esta historia ya te atrapó, considera suscribirte. Mañana la siguiente no será más ligera. El día de Silas comenzaba en la oscuridad, en ese momento suspendido entre el último sueño de la noche y la primera luz del alba. No necesitaba un reloj. Su cuerpo era un cronómetro ajustado al ritmo de la tierra. Se levantaba de un catre estrecho cuya manta estaba doblada con una precisión geométrica, un pliegue solitario en una habitación casi vacía. La cabaña de una sola estancia era un estudio de la necesidad. Una mesa, una silla, una estufa de leña. No había fotografías, ni libros, ni adornos. Cada objeto tenía una función y ocupaba su lugar designado. El aire en el interior era fresco y olía a madera vieja y a la soledad de un hombre que había hecho del silencio su único compañero. Su primer movimiento no era hacia la luz, sino hacia la estufa, donde encendía un pequeño fuego con la eficiencia de quien ha realizado el mismo acto miles de veces. Un ritual silencioso para ahuyentar el frío húmedo que se filtraba desde el pantano. La preparación de su café era metódica, un proceso que no admitía prisas. Calentaba el agua en una lata abollada sobre la estufa, vertiéndola luego sobre los granos molidos en una taza de metal. El vapor que se elevaba era la única cosa que se movía con libertad en la quietud de la cabaña. Mientras el café se enfriaba lo suficiente para beber, revisaba sus herramientas de trabajo, dispuestas en una tabla junto a la puerta. Un martillo, alicates,
un rollo de alambre de púas. Limpiaba cualquier resto de barro del día anterior con un trapo, comprobando el filo de la hoja de su machete con el pulgar. Estos objetos no eran meros instrumentos, eran las extensiones de su voluntad, las únicas cosas en el mundo, además de su propio cuerpo, sobre las que ejercía un control absoluto. Cada herramienta estaba en perfecto estado de funcionamiento, una manifestación silenciosa de la disciplina que regía su existencia, un eco de un orden interno que el mundo exterior no podía percibir ni comprender. Al salir de la cabaña, el mundo lo recibía con un abrazo húmedo y denso. La niebla del amanecer se aferraba al suelo, difuminando los contornos de los cipreses y amortiguando el sonido. Para la mayoría, este paisaje era ominoso, un lugar para ser atravesado con rapidez. Para Silas era familiar. Conocía el olor del lodo podrido, el zumbido bajo de los insectos que nunca dormían, el chapoteo distante de algo que se movía en el agua turbia. No se movía contra el entorno, sino con él. Sus pasos eran deliberados, encontrando tierra firme donde otros solo verían fango. No miraba el pantano como un obstáculo o una amenaza, sino como un sistema complejo, lleno de caminos y silencios que él había aprendido a leer. El aire, pesado y cargado de los olores de la vida y la descomposición, llenaba sus pulmones, un recordatorio constante de que en este lugar olvidado, la supervivencia dependía de la observación y la quietud. Su camino hacia el pueblo o hacia los campos donde hubiera conseguido trabajo era una lección de invisibilidad. Se mantenía en el borde del sendero de tierra, donde la hierba alta podía ocultar parcialmente su figura. Su cuerpo estaba inclinado ligeramente hacia adelante, una postura de sumisión que había perfeccionado hasta convertirla en una segunda naturaleza. No era miedo, sino estrategia. Una amenaza que no se ve, no puede ser atacada. Un hombre que parece insignificante no atrae la atención. Aprendió que en el condado de Alcorn, la supervivencia para un hombre como él no dependía de la fuerza, sino de la capacidad de ocupar el menor espacio posible, de convertirse en una sombra en la periferia de la visión de los hombres que se creían dueños del sol, la tierra y las vidas que en ella habitaban. Sus ojos, aunque bajos, escaneaban constantemente el entorno, registrando cada vehículo que pasaba, cada figura en un porche lejano. A medida que se acercaba al pueblo, el mundo comenzaba a emitir sus sonidos de dominio. El motor de una camioneta Ford, el ladrido de un perro desde un patio cercado, las voces de hombres blancos que hablaban desde sus porches con la certeza de que sus palabras eran las únicas que importaban. Las miradas que recibía no eran de odio directo, sino de algo peor, de indiferencia. Era visto como parte del paisaje, una herramienta humana que se movía hacia su lugar de trabajo, un objeto que, si se rompía, podía ser reemplazado sin más. No había reconocimiento de su humanidad en esos ojos, solo una evaluación de su utilidad. Silas no devolvía la mirada. Hacerlo sería un desafío, una afirmación de igualdad que no podía permitirse. Su rostro permanecía impasible, una máscara de neutralidad que no revelaba nada del hombre que observaba y calculaba detrás de ella. El hombre que entendía que el poder más ruidoso era a menudo el más frágil. Incluso dentro de su propia comunidad, Silas era una isla. Al pasar por las pequeñas casas de madera donde vivían otros jornaleros negros, recibía saludos, pero estos eran teñidos de una cautela palpable. Un eco «buenos días, Silas», que no esperaba respuesta. Un movimiento de cabeza que era más un reconocimiento de su presencia que una invitación a la conversación. Su silencio los inquietaba. En un mundo donde la comunidad era una herramienta esencial de supervivencia, su autosuficiencia era extraña, casi antinatural. Lo veían como un hombre que cargaba con un peso invisible, un peligro que no podían nombrar, pero que sentían a su alrededor. No lo rechazaban, pero mantenían una distancia respetuosa, como si estuvieran cerca de un animal salvaje que, aunque tranquilo, nunca podría ser verdaderamente domesticado. Él aceptaba esta distancia sin resentimiento. Era el precio de su aislamiento autoimpuesto, un escudo necesario para protegerlos de la violencia que él sabía que podía atraer. El trabajo del día era reparar una sección de valla en los límites de la propiedad de Beauregard Thorne.
el hombre que poseía más tierra y poder que ningún otro en el condado. La tarea era monótona: quitar los postes podridos, tensar el alambre nuevo, clavar las grapas. Bajo el sol implacable del Mississippi, el sudor empapaba su camisa. Silas trabajaba con un ritmo constante y eficiente, sin pausas innecesarias. Sus movimientos eran económicos, cada golpe de martillo preciso y certero. Este trabajo físico y repetitivo liberaba su mente para observar. Desde su posición elevada en una pequeña loma, tenía una vista clara de los campos de algodón, de los caminos de tierra que serpenteaban a través de la propiedad. Veía los camiones de Thorne moviéndose a lo lejos, las figuras de sus capataces supervisando a otros trabajadores. Estaba físicamente presente, pero mentalmente distante, cartografiando el terreno, las rutinas, las estructuras de poder que se manifestaban en el paisaje. El entorno mismo era un participante activo en la opresión. El calor era un peso físico que agotaba la voluntad. El horizonte, vasto e ininterrumpido, creaba una sensación de exposición total, de no tener dónde esconderse. Los árboles ofrecían poca sombra, y el aire inmóvil atrapaba el polvo y el sonido. Era un paisaje que reflejaba la estructura social, un espacio abierto y vigilado donde cada movimiento era visible para quienes estaban en el poder. Sin embargo, Silas veía más allá de la opresión. Veía las zanjas de drenaje que podían servir como trincheras, los densos matorrales en los bordes de los campos que ofrecían cobertura, la forma en que el sol de la tarde creaba largas sombras que podían ocultar a un hombre en movimiento. El paisaje que para otros era una prisión, para él era un mapa lleno de posibilidades tácticas, un texto que había aprendido a leer con una fluidez que nadie sospechaba. A mediodía, el hijo de Thorne se acercó en una camioneta, levantando una nube de polvo rojo. Se detuvo a unos metros de distancia, sin bajar del vehículo. No usó el nombre de Silas, simplemente gritó una orden sobre el ruido del motor, señalando otra sección de la valla que necesitaba atención. Sus ojos, fríos y llenos de una arrogancia heredada, recorrieron a Silas de arriba abajo, no como se mira a una persona, sino como se inspecciona una herramienta para asegurarse de que sigue funcionando. Silas simplemente asintió, sin levantar la vista del poste en el que estaba trabajando. No hubo intercambio de palabras, solo la cruda transacción de poder. El joven esperó un momento, como si esperara una señal de desafío que nunca llegó, y luego se marchó, satisfecho con la sumisión que había presenciado. No podía saber que la falta de reacción de Silas no era pasividad, sino una recopilación de datos: el modelo del rifle en el soporte de la ventana trasera, el peso del joven, su exceso de confianza. Más tarde, el coche patrulla del sheriff Ewell Cobb pasó lentamente por el camino de tierra adyacente a la propiedad. La ventanilla del pasajero estaba bajada, y el propio sheriff observaba a Silas trabajar. Su mirada era diferente a la del hijo de Thorne. Era más calculadora, más inquisitiva. Era la mirada de un hombre que mantenía el orden a través de la intimidación sutil, recordando a todos su lugar en la jerarquía del condado. El coche no se detuvo, pero su paso lento fue un mensaje en sí mismo. Te estamos observando. Silas no alteró su ritmo. Continuó martillando las grapas en el poste de madera, un movimiento constante y regular. Su cuerpo no mostraba signos de tensión. No se giró, no miró hacia atrás. Ignorar la amenaza, hacerla irrelevante a través de una concentración total en la tarea, era su forma de resistencia. Era una batalla de voluntades librada en silencio a través de 100 metros de campo polvoriento. Desde su posición, vio a lo lejos una interacción que era el pan de cada día en Alcorn County. Uno de los ayudantes del sheriff, fuera de servicio pero moviéndose con la autoridad que le confería su placa, detenía a una familia negra que caminaba por el borde de la carretera. No podía oír las palabras, pero el lenguaje corporal era universal. La postura agresiva del hombre blanco, el encogimiento de hombros del padre de familia, la forma en que la madre juntaba a sus hijos, era una humillación casual, un ejercicio de poder por el mero hecho de poder ejercerlo. Silas sintió el eco de un viejo instinto, el impulso de intervenir, de actuar, pero lo reprimió con la disciplina forjada en el fuego de un trauma lejano. Su código era claro:
no iniciar la violencia. Intervenir solo traería una catástrofe mayor sobre esa familia y sobre él mismo, así que observó. Memorizó el rostro del ayudante y siguió trabajando, el sonido de su martillo marcando un ritmo fúnebre contra la madera. Al final del día, recogió su paga, una suma de billetes arrugados que le entregó un capataz sin mirarlo a la cara. El viaje de regreso a su cabaña era una inversión del camino de la mañana. El sol poniente proyectaba sombras largas y distorsionadas que parecían garras que se extendían desde el bosque. El aire, aunque todavía cálido, comenzaba a adquirir un filo más frío. El mundo se sentía más peligroso al anochecer. Los sonidos de la civilización se desvanecían, reemplazados por los susurros y crujidos del pantano que despertaba. Silas se movía con más cautela ahora, sus sentidos agudizados por la luz menguante. Su paso era casi inaudible sobre la tierra compacta. La jornada de su misión había terminado. Ahora, mientras la oscuridad se tragaba el paisaje, el hombre que había pretendido ser invisible durante el día comenzaba a fusionarse con un entorno que entendía mucho mejor que la sociedad de los hombres. La cabaña no era solo un refugio, era su cuartel general. Al cruzar el umbral y cerrar la puerta, la transformación era sutil pero inmediata. La ligera inclinación de sus hombros desaparecía. Su espalda se enderezaba. El hombre que existía dentro de esas cuatro paredes no era el jornalero sumiso, sino el sargento Silas Kane, aunque él mismo intentara olvidar ese nombre. El espacio, que para otros parecería pobre y desolado, para él era un entorno controlado, un lugar donde no había variables inesperadas. La ausencia de posesiones personales no era un signo de pobreza, sino de movilidad y falta de ataduras. Era un hombre preparado para desaparecer en cualquier momento, llevando consigo solo sus habilidades y los recuerdos que luchaba por mantener enterrados. La puerta cerrada no solo lo aislaba del mundo, sino que también contenía al soldado que vivía dentro de él. Su rutina nocturna era tan metódica como la matutina. Primero, limpiaba y guardaba sus herramientas. Luego, preparaba una comida sencilla, frijoles enlatados y un trozo de pan de maíz. Comía en silencio, sentado a la mesa de cara a la única ventana de la cabaña, que ofrecía una vista limitada del borde del pantano. No comía para disfrutar, sino para reponer energía. Cada acción, desde masticar la comida hasta lavar su único plato, se realizaba con una eficiencia desprovista de emoción. Era el comportamiento de un hombre que había aprendido a conservar cada gramo de energía, cada pensamiento, para lo que realmente importaba, la supervivencia. La disciplina no era una elección, era el andamiaje que sostenía su mente, la única defensa contra el caos de su pasado y la precariedad de su presente. Era el sistema que le permitía seguir funcionando en un mundo diseñado para desmantelarlo. Cuando la oscuridad era total, Silas salía al pequeño porche de la cabaña, pero no encendía ninguna lámpara. Se sentaba en la sombra, inmóvil, y escuchaba. La noche del pantano no era silenciosa. Era una sinfonía compleja de sonidos que él había aprendido a descifrar. El croar de las ranas, el zumbido de los mosquitos, el chapoteo de un pez, el ulular de una lechuza. Conocía el ritmo normal de esa sinfonía. Podía detectar cualquier nota discordante, cualquier sonido fuera de lugar que pudiera indicar la presencia de algo o alguien que no pertenecía allí. No estaba relajándose, estaba de guardia. El pantano era su sistema de alerta temprana. Mientras la gente del pueblo se encerraba en sus casas, protegida por la ilusión de la ley y el orden, Silas encontraba su seguridad en la vigilancia constante y en su profunda conexión con un entorno que la mayoría temía. Sus sentidos, afinados por años de práctica en un lugar mucho más letal, se extendían en la oscuridad. No solo oía, sino que sentía las vibraciones en el suelo de madera del porche, olía los cambios en el aire, la humedad creciente que presagiaba más niebla, el olor distante del humo de una chimenea. Su visión, adaptada a la penumbra, podía distinguir formas y movimientos que para otros serían invisibles. Era un estado de conciencia total, un estado que requería una enorme cantidad de energía mental, pero que se había vuelto tan natural para él como respirar. El mundo predecible de Alcorn County
con sus reglas opresivas pero claras, funcionaba porque todos, opresores y oprimidos, aceptaban sus roles. Pero Silas sabía que la previsibilidad era una ilusión. Siempre estaba preparado para el momento en que las reglas se rompieran. La humedad pegajosa en su piel, el olor a vegetación en descomposición. A veces traían consigo un eco fantasmal, el recuerdo sensorial de otra jungla, a medio mundo de distancia. Un lugar donde el silencio no significaba paz, sino la inminencia de un ataque, donde el crujido de una rama podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. No eran recuerdos claros, sino sensaciones viscerales, una tensión en los músculos del cuello, un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el soldado, el espectro, recordándole que la supervivencia era un estado de alerta perpetuo. Había venido a este lugar buscando paz, un lugar para enterrar a ese soldado, pero el terreno mismo se negaba a dejarlo olvidar. El pantano, como la guerra, era un lugar que exigía respeto y una comprensión íntima de sus peligros. Esa noche, algo era diferente, un sonido sutil, casi imperceptible bajo el coro de las ranas toro, el zumbido distante de múltiples motores, donde normalmente solo debería haber silencio. No era el sonido de un solo granjero volviendo tarde a casa, era coordinado. Luego, a través de los árboles, vio el barrido de un haz de luz, seguido de otro desde una dirección diferente. No eran los faros de un coche en la carretera principal, estaban en los caminos de acceso, convergiendo. El ritmo de la sinfonía del pantano se había roto. Silas no sintió pánico. No hubo una descarga de adrenalina. En su lugar, sintió una calma fría y absoluta, la claridad mental que precede a la acción inevitable. Se levantó de la silla sin hacer ruido, retrocedió hacia la oscuridad de la cabaña y cerró la puerta. El mundo normal, con su ilusión de control, acababa de terminar. La cacería había comenzado. El día después de que Silas presenció el entierro clandestino en los límites de la propiedad de Thorn, el aire mismo parecía haber cambiado. El sol de la mañana se sentía igual en su piel, y el canto de los pájaros no había variado, pero una corriente subterránea de tensión fluía ahora a través del paisaje. Era una cualidad casi imperceptible, una quietud en los campos que antes no existía, una forma en que las hojas parecían colgar de las ramas con un peso añadido. Mientras reparaba una compuerta de riego en una zanja lejana, notó un nuevo juego de huellas de neumáticos en el camino de servicio, demasiado anchas para ser de un tractor de granja y demasiado profundas para un coche normal. Eran las marcas de un vehículo pesado que se había detenido y luego había dado la vuelta. No era una prueba de nada, pero para un hombre entrenado para leer el terreno como un libro, era la primera frase de una advertencia escrita en el polvo. El mundo había tomado nota de su presencia, y ahora él tomaba nota del mundo. A media tarde, la advertencia adquirió una forma humana. Una nube de polvo en el horizonte se materializó en el coche patrulla de uno de los ayudantes del sheriff, un hombre corpulento llamado Miller, cuyo rostro siempre parecía estar enrojecido por el calor o la ira. El coche se detuvo a unos metros de donde Silas trabajaba, y Miller bajó con una lentitud deliberada, ajustándose el cinturón de armas. No se acercó directamente, sino que rodeó el área, fingiendo inspeccionar la zanja. Su presencia era una intrusión calculada, una demostración de que no había lugar en el condado donde Silas pudiera estar fuera de su alcance. Silas no detuvo su trabajo. Continuó apretando los pernos de la compuerta, sus movimientos fluidos y económicos. No reconoció la presencia del ayudante con una mirada ni con un gesto. Su concentración en la tarea era su escudo, una forma de negar al hombre el poder que buscaba ejercer a través de la simple intimidación. El silencio entre ellos se estiró, pesado y lleno de significado. «Hace calor hoy, ¿lee, Silas?», dijo Miller finalmente, su voz con un tono de falsa camaradería que no lograba ocultar el filo que había debajo. Silas terminó de apretar el último perno antes de enderezarse lentamente y mirar al ayudante, no a los ojos, sino al centro de su pecho, un hábito de sumisión que había perfeccionado. «Sí, señor», fue su única respuesta, su voz baja y uniforme. Miller sonrió, una mueca que no llegó a sus ojos.
¿Has visto algo fuera de lo común por aquí últimamente? ¿Sabes? Gente que no pertenece, cosas raras. La pregunta era una sonda, lanzada para medir su reacción. Silas pensó en las huellas de los neumáticos, en la tumba recién cavada en el bosque. No, señor, solo el trabajo, respondió, su rostro una máscara impasible. Miller lo estudió por un momento, buscando una grieta, un tic, una señal de miedo o de engaño. No encontró nada. La quietud de Silas era desconcertante, casi antinatural. No era la reacción que esperaba. El ayudante Miller se quedó un momento más, como si la falta de una reacción satisfactoria hubiera alterado su guión. Dio una patada a un terrón de tierra con la punta de su bota, levantando una pequeña nube de polvo. Bueno, mantén los ojos abiertos, dijo finalmente, el tono amistoso desaparecido por completo, reemplazado por una orden velada. A veces las cosas se pierden por aquí. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y caminó de regreso a su coche, cada paso una afirmación de su autoridad. Silas observó cómo el coche patrulla se alejaba, dejando tras de sí solo el olor a escape y el polvo asentándose lentamente. No sintió alivio. La visita no había sido una investigación, había sido una confirmación. Sabían que él estaba allí. Ahora, él sabía que ellos sabían. El juego había comenzado, y las primeras piezas se habían movido en el tablero. Volvió a su trabajo, pero sus sentidos estaban ahora completamente despiertos, extendiéndose mucho más allá de la zanja y la compuerta. Esa noche, la oscuridad no trajo consigo el habitual manto de anonimato, trajo vigilancia. Sentado en la penumbra de su porche, Silas escuchó el sonido familiar del coche patrulla del sheriff Cobb mucho antes de que apareciera. El motor tenía un ralentí particular que lo distinguía de los camiones de los granjeros. El vehículo se detuvo en el camino de tierra, a unos 50 metros de la cabaña, en el límite mismo del alcance de una escopeta. Luego, los faros se encendieron, dos haces de luz blanca y cruda que cortaron la noche y fijaron la pequeña cabaña de madera en su resplandor. No había ninguna razón para que una patrulla se detuviera allí. Era un acto puro de guerra psicológica, un mensaje enviado a través de la oscuridad. Estamos aquí, te vemos, no puedes esconderte. El motor permaneció en marcha, un zumbido bajo y constante que era la única banda sonora de la amenaza silenciosa. Dentro de la cabaña, Silas se había movido lejos de la ventana en el instante en que escuchó el coche detenerse. Permanecía de pie en el centro de la habitación, en la oscuridad total, completamente inmóvil. La luz de los faros inundaba el interior, proyectando sombras largas y nítidas de la mesa y la silla, convirtiendo su humilde hogar en un escenario. Para otro hombre, la experiencia habría sido aterradora, una sensación de estar atrapado, expuesto. Para Silas, era información. Estudió el ángulo de la luz, notando que iluminaba principalmente la parte delantera y un lado de la cabaña, dejando la parte trasera y el acceso al pantano en una oscuridad casi total. Analizó la duración de la parada, el sonido del motor, calculando el consumo de combustible, la paciencia del hombre detrás del volante. No estaba siendo intimidado. Estaba recopilando datos sobre las tácticas y la mentalidad de su oponente. El miedo era un lujo que su entrenamiento le había enseñado a no permitirse. Pasaron 10 minutos, que se sintieron como una hora. La luz no vaciló. El motor no cambió su ritmo. Era una prueba de nervios, una batalla de voluntades librada en silencio a través de un campo oscuro. El sheriff Cobb, o quienquiera que estuviera en ese coche, esperaba una reacción, una luz que se encendiera en la cabaña, una figura que apareciera en la ventana, una puerta que se abriera, cualquier señal de que el ocupante estaba asustado, nervioso, consciente de la presión. Silas no les dio nada. Se convirtió en parte de la quietud de la habitación, su respiración lenta y controlada, sus músculos relajados pero listos. Entendía la estrategia. Querían agotarlo mentalmente, perturbar su sueño, hacer que cometiera un error por fatiga o miedo. Finalmente, con una brusquedad que rompió la tensión, los faros se apagaron. El motor aceleró y el coche se alejó en la noche. La oscuridad regresó, pero ya no era la misma. Estaba cargada con la certeza de lo que vendría. Los días siguientes, la presión se manifestó de formas más sutiles,
extendiéndose a la comunidad. Cuando Silas caminaba hacia el pequeño almacén para comprar provisiones, notó el cambio. Las conversaciones en los porches se detenían cuando él pasaba. Las miradas que antes eran cautelosas, ahora eran de un miedo manifiesto. La gente no solo mantenía la distancia, ahora cruzaban la calle para evitar su camino. El dueño del almacén, un hombre mayor que normalmente intercambiaba unas pocas palabras amables con él, ahora simplemente tomaba su dinero y le entregaba los productos sin mirarlo a los ojos, sus manos temblando ligeramente. La comunidad sabía, o al menos intuía, que el poder de Beauregard Thorne se había centrado en Silas, y en Alcorn County, cuando ese poder se enfocaba en alguien, esa persona se convertía en un fantasma mucho antes de morir, una persona a la que era peligroso incluso mirar. Su aislamiento, que antes era una elección, ahora era una cuarentena impuesta. Nadie quería ser asociado con él, por miedo a ser arrastrado por la misma marea violenta. Entendía su reacción. No era malicia, sino un instinto de supervivencia profundamente arraigado. Eran una comunidad que había aprendido, a través de generaciones de dolor, que la seguridad residía en la invisibilidad y en no atraer la atención del hombre blanco. La presencia de Silas se había convertido en un pararrayos, y nadie quería estar cerca cuando cayera el rayo. Esta soledad forzada no lo hirió, lo endureció. Le confirmó que no podía contar con nadie más que consigo mismo. Su código de no iniciar la violencia y proteger a los demás significaba ahora que debía aceptar este completo ostracismo como un escudo, no para él, sino para ellos. Su lucha, cuando llegara, tendría que ser suya y solo suya. La amenaza también se volvió indirecta, una forma de violencia por delegación. Un día, al regresar a su cabaña, encontró el cuerpo de una zarigüeya colgado de un clavo en su puerta principal. No era un acto de crueldad animal al azar, era un símbolo, un mensaje tan claro como si hubiera sido escrito con sangre. Era la iconografía del linchamiento, una advertencia de lo que le esperaba. Silas miró al animal muerto, su rostro sin expresión. No había ira ni miedo, solo una fría evaluación. Descolgó el cuerpo con cuidado, lo llevó al borde del pantano y lo enterró. Luego, regresó y limpió la pequeña mancha de sangre de la puerta con un trapo húmedo hasta que no quedó rastro. El acto estaba diseñado para aterrorizarlo, para romper su calma, pero el efecto fue el contrario. Solidificó su resolución. La violencia ya no era una posibilidad abstracta. Había llegado a su umbral. Ahora solo era cuestión de tiempo. El trabajo en las granjas se agotó. Las llamadas que solía recibir para pequeñas reparaciones dejaron de llegar. Cuando se presentaba en los lugares donde sabía que se necesitaba mano de obra, los capataces lo rechazaban con excusas poco convincentes. «Ya tenemos suficiente gente», decían, sin mirarlo, mientras otros hombres eran contratados a sus espaldas. Beauregard Thorne no solo lo había marcado para la violencia física, lo estaba borrando económicamente, cortando sus medios de subsistencia, tratando de expulsarlo del condado por hambre. La estrategia era clara: aislarlo, aterrorizarlo, empobrecerlo, y si todo eso fallaba, eliminarlo. Silas aceptó esta nueva realidad sin quejarse. Tenía algo de dinero ahorrado, suficiente para unas pocas semanas, y sabía cómo vivir de la tierra. El pantano, que para ellos era un arma de intimidación, para él era también una despensa. Estaban intentando acorralarlo en un mundo que ellos controlaban, sin darse cuenta de que él ya vivía en otro. La noche llegó, y con ella, la certeza. La luna era una astilla delgada, ofreciendo poca luz. El aire era pesado, húmedo y quieto. La sinfonía del pantano parecía contenida, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Silas no estaba en el porche. Estaba dentro, sentado en la oscuridad, escuchando. A diferencia de las noches anteriores, no esperaba un solo vehículo. Esperaba una operación coordinada, y poco después de la medianoche, sus expectativas se cumplieron. No fue un sonido, sino una vibración que sintió a través del suelo de madera. Un zumbido de baja frecuencia, la resonancia de múltiples motores moviéndose lentamente por los caminos de tierra que rodeaban su propiedad. No venían por el camino principal, estaban usando las rutas de acceso.
Los viejos caminos madereros estaban ejecutando una maniobra de cerco. La fase de intimidación había terminado. La fase de acción había comenzado. Se levantó sin hacer ruido. No había pánico en sus movimientos. Cada acción era deliberada, eficiente, un reflejo de innumerables horas de entrenamiento. No recogió sus escasas posesiones. No había nada que valiera la pena salvar, excepto su vida. Se movió hacia la puerta trasera, la que daba directamente a la boca del pantano. Abrió el pestillo. El sonido un pequeño clic en el silencio de la cabaña. El aire húmedo y terroso del pantano entró, trayendo consigo el olor a vida y descomposición. A lo lejos, a través de los árboles, vio el primer destello de luz, un faro de camioneta barriendo la oscuridad desde el norte. Un momento después, otro destello apareció desde el este. La red se estaba cerrando, exactamente como había previsto. No sentía el miedo de una presa, sentía la fría concentración de un cazador cuyo territorio estaba a punto de ser invadido. Con una última mirada a la cabaña vacía, Silas salió por la puerta trasera y se disolvió en la oscuridad. No corrió. Sus pasos eran silenciosos, seguros, encontrando el camino que había memorizado en la penumbra. Dejó la puerta entreabierta, una invitación silenciosa. Dejó una taza de lata sobre la mesa y la cama perfectamente hecha. La escena no era la de un hombre que huía aterrorizado, sino la de alguien que simplemente había decidido no estar allí, atrayendo a sus perseguidores desde la relativa seguridad de su mundo de camionetas y escopetas hacia un lugar donde las reglas eran diferentes, un lugar donde la niebla era un aliado, el lodo una trampa y el silencio un arma. Mientras los primeros hombres bajaban de sus vehículos, con sus voces bajas y confiadas rompiendo la noche, no sabían que el hombre al que habían venido a cazar ya los estaba observando, no como una víctima, sino como un estratega que mira un tablero de ajedrez, esperando el primer movimiento en falso de su oponente. El pantano recibió a los 12 hombres no como un simple trozo de tierra, sino como un organismo vivo que comenzaba a despertar. La niebla, densa y húmeda, se arremolinaba alrededor de sus rodillas, tragándose el sonido de sus botas al hundirse en el lodo. Los haces de sus linternas parecían débiles e insignificantes, perforando apenas unos metros en una oscuridad que se sentía sólida y antigua. Al principio, su arrogancia era un escudo. Se movían en una formación laxa, con las escopetas apoyadas casualmente sobre los hombros, intercambiando susurros y bromas ahogadas. Para ellos, este era su territorio, un lugar que poseían en papel y que creían dominar por derecho. No podían concebir que el pantano tuviera su propia lealtad, una que no respondía a escrituras de propiedad ni a la fuerza de las armas, sino a un conocimiento mucho más profundo e íntimo. Estaban entrando en un mundo cuyas reglas no entendían, persiguiendo a un hombre que era el autor de esas mismas reglas. La primera señal de que el equilibrio de poder estaba cambiando llegó a través de los perros. Los animales, que habían estado tirando de sus correas con una energía frenética, se detuvieron abruptamente al borde de un arroyo de aguas negras. Sus ladridos ansiosos se convirtieron en gemidos bajos y confusos. Olfateaban el aire, el suelo fangoso, el borde del agua, pero el rastro de Silas se había desvanecido por completo. Beauregard Thorne maldijo en voz baja, dando un tirón a la correa de su perro líder. El animal solo se encogió, negándose a cruzar. Para los hombres, era una frustración. Para Silas, que observaba desde la cobertura de un ciprés caído a 30 metros de distancia, era la primera fase de su plan ejecutada a la perfección. Había caminado por el centro del arroyo durante casi 100 metros. Un truco simple pero efectivo que sabía que la inteligencia animal de los perros no podría descifrar y que la arrogancia de los hombres los llevaría a subestimar. La confianza del grupo, aunque ligeramente mellada, persistía. Thorne, impaciente, tomó una decisión que sellaría su destino. Miller, cruza y flanquea por la izquierda. Reúnete con nosotros más adelante. No puede haber ido lejos, ordenó, señalando con la barbilla a uno de sus hombres, un granjero corpulento con más músculo que cerebro. Miller asintió, escupió un trozo de tabaco en el agua y se adentró en el arroyo, con el agua turbia llegándole hasta los muslos.
Los demás lo observaron mientras su linterna se balanceaba y se adentraba en la cortina de niebla del otro lado. Esperaron. El sonido de sus chapoteos se desvaneció, absorbido por la humedad del aire. Pasó 1 minuto, luego 2. No hubo un grito, ni el sonido de una lucha, ni el destello de su luz. Solo un silencio que se extendió desde el punto donde había desaparecido. Un silencio tan profundo y antinatural que pareció absorber todos los demás sonidos del pantano. La desaparición de Miller no fue un acto de violencia, sino de precisión. Silas lo había observado cruzar, notando la forma en que su linterna barría el terreno de manera predecible, sin mirar nunca hacia arriba. En las ramas bajas de un ciprés que colgaba sobre el camino que Miller inevitablemente tomaría, Silas había colocado un simple lazo hecho con alambre de púas robado de las propias cercas de Thorn. No era una trampa mortal. Estaba diseñada para engancharse en la ropa y el equipo, para detenerlo y desorientarlo en la oscuridad. Cuando Miller quedó atrapado, su reacción fue de ira, no de miedo. Mientras luchaba torpemente con el alambre, Silas descendió del árbol detrás de él, tan silencioso como la niebla misma. No usó un arma. Un solo golpe preciso en la base del cráneo, con una piedra lisa del tamaño de su puño, fue suficiente. Dejó a Miller inconsciente y desarmado en un hueco lleno de lodo, invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde mirar. La inquietud se apoderó del grupo restante. Las bromas cesaron por completo. Los hombres ahora sostenían sus escopetas con más fuerza, sus nudillos blancos bajo la luz de sus linternas. Sus miradas ya no se centraban en buscar un rastro, sino que se lanzaban nerviosamente hacia las sombras danzantes en la periferia de su visión. El pantano, que antes era un simple obstáculo, se había transformado en un laberinto lleno de amenazas invisibles. Beauregard Thorn sintió el cambio en sus hombres, la semilla de pánico que comenzaba a brotar. Trató de reafirmar su autoridad. «Dejen de actuar como niños asustados». Probablemente se resbaló y cayó. «Vamos a movernos», espetó, su voz un poco más alta de lo necesario, traicionando su propia ansiedad. Pero sus palabras sonaron huecas, devoradas por el silencio que la ausencia de Miller había dejado. Empezaron a avanzar de nuevo, pero ahora estaban más juntos. Un rebaño asustado moviéndose a ciegas en el territorio de un depredador. Para Silas, este miedo era un arma más potente que cualquier escopeta. No estaba simplemente escondiéndose, estaba dirigiendo activamente la situación, manipulando la psicología del grupo. Desde su nuevo punto de observación, veía cómo sus linternas se agrupaban, creando un único punto de luz brillante que, irónicamente, los cegaba a la oscuridad que los rodeaba. Su visión nocturna, perfeccionada en las noches sin luna de la península de Corea, le permitía ver sus siluetas con claridad. Mientras los observaba, un recuerdo sensorial lo asaltó. El olor del barro húmedo y la vegetación en descomposición era casi idéntico al de los arrozales donde su unidad había sido emboscada. Sintió un eco fantasmal de la culpa del superviviente, la voz de su sargento gritando órdenes silenciosas en su mente. Pero esta vez no era un observador indefenso. Esta vez él era el espectro en la niebla, el que controlaba las sombras. La disciplina que lo había mantenido vivo entonces, ahora era su instrumento de control. El siguiente paso era separar al rebaño. Silas se movió en un amplio círculo, manteniéndose siempre a favor del viento para que su olor no lo delatara. Encontró lo que buscaba, un viejo tronco hueco de ciprés. Con una piedra, golpeó el tronco 3 veces. Un sonido sordo y resonante que imitaba el de una rama pesada al romperse. El sonido, proveniente de su flanco derecho, hizo que el grupo se detuviera en seco. Las linternas giraron frenéticamente en esa dirección. «¿Qué fue eso?», susurró uno de los hombres más jóvenes con la voz temblorosa. «Probablemente solo un animal», respondió el hijo de Thorn, tratando de sonar convencido. Pero la duda ya estaba sembrada. Silas esperó 30 segundos y luego lanzó una pequeña piedra a un charco de agua estancada a su izquierda, creando un chapoteo fuerte y repentino. Ahora estaban recibiendo estímulos contradictorios desde 2 direcciones diferentes, sobrecargando sus sentidos y alimentando su paranoia. La táctica funcionó mejor de lo que esperaba. La cohesión del grupo se fracturó.
Tú y yo iremos a ver qué fue ese ruido, dijo el hijo de Thorn a uno de sus compañeros, señalando hacia la derecha. El resto, quédense aquí con mi padre. Beauregard Thorn dudó por un instante. Separarse era un error táctico básico, una violación de la primera regla de la seguridad en la oscuridad. Pero su autoridad estaba siendo desafiada por el miedo de sus hombres y la impulsividad de su propio hijo. Accedió a regañadientes, observando cómo las dos linternas se separaban del grupo principal y se adentraban en la niebla. Silas sonrió para sus adentros, una sonrisa fría y sin alegría. Había anticipado este error. La arrogancia y la falta de disciplina siempre llevaban a la fragmentación. Ahora no tenía que enfrentarse a un grupo de 10, sino a uno de 8 y otro de 2. El desmantelamiento podía continuar. Mientras seguía al par que se había separado, Silas se movía con una economía de movimiento que era casi inhumana. Cada paso se colocaba deliberadamente en raíces o parches de musgo para no hacer ruido. Su cuerpo se mantenía bajo, usando cada sombra, cada tronco como cobertura. No era el movimiento de un jornalero asustado, era el acecho de un soldado de reconocimiento de largo alcance. Su mente, que durante años había intentado silenciar con el trabajo monótono y la sumisión, ahora funcionaba con una claridad aterradora. Cartografiaba el terreno mentalmente, calculaba distancias, evaluaba las líneas de visión y anticipaba las rutas de sus oponentes. El nombre que sus compañeros de unidad le habían dado en susurros respetuosos volvió a él desde las profundidades de su memoria. El espectro. Había pasado años huyendo de ese nombre, de lo que representaba. Ahora, en el corazón del pantano de Mississippi, se vio obligado a convertirse en él una vez más para sobrevivir. Los dos hombres avanzaban con torpeza, sus linternas cortando arcos inútiles en la niebla. Su conversación era un susurro tenso, lleno de falsas bravuconadas. Estaban tratando de convencerse mutuamente de que no había nada que temer. No se dieron cuenta de la zona de lodo profundo y pegajoso hasta que fue demasiado tarde. Silas los había guiado deliberadamente hacia allí, conociendo ese tramo del pantano como la palma de su mano. El primer hombre se hundió hasta la rodilla, soltando una maldición ahogada. Mientras su compañero se giraba para ayudarlo, Silas actuó. No atacó al hombre atrapado, sino al que estaba libre. Un rápido empujón desde la oscuridad fue suficiente para que perdiera el equilibrio y cayera de bruces en el agua fangosa, su escopeta hundiéndose en el lodo. El pánico se apoderó de ellos. No habían visto a su atacante, solo habían sentido una fuerza surgida de la noche. Mientras el segundo hombre luchaba por levantarse, Silas ya se había ocupado del primero. Le arrebató la escopeta, la descargó y la arrojó lejos en la oscuridad. Luego, con la culata del arma, golpeó al hombre en el hombro, un golpe seco y doloroso diseñado para incapacitar el brazo, no para herir gravemente. El hombre gritó, más por la sorpresa y el miedo que por el dolor. Su compañero, finalmente de pie y cubierto de lodo, solo vio una sombra desaparecer de nuevo en la niebla. Ahora estaban desarmados, uno de ellos herido y ambos aterrorizados, atrapados en un lodazal. No habían sido atacados por un enemigo, habían sido procesados con una eficiencia fría y metódica. Su concepción del mundo, donde ellos eran los cazadores y el poder estaba de su lado, se había hecho añicos en cuestión de segundos. El pantano ya no era un lugar que estaban atravesando, era una trampa de la que no podían escapar. El grito del hombre herido llegó hasta el grupo principal, distorsionado y espeluznante a través de la niebla. El sonido actuó como una chispa en un barril de pólvora. El pánico que había estado latente ahora explotó. Dos de los hombres restantes, sin esperar órdenes, comenzaron a disparar a ciegas en la dirección del grito. Los fogonazos de sus escopetas iluminaron brevemente escenas caóticas de árboles retorcidos y cortinas de musgo, creando monstruos momentáneos en las sombras. Beauregard Thorn les gritó que se detuvieran, que estaban revelando su posición y malgastando munición, pero su voz se perdió en el estruendo. Silas, a una distancia segura, observó el espectáculo. No tuvo que hacer nada más. Se estaban derrotando a sí mismos, consumidos por el miedo que él había plantado y cultivado cuidadosamente. Su disciplina se había roto.
Su jerarquía se había derrumbado. Ahora solo eran un grupo de hombres asustados disparando a la oscuridad. Cuando los disparos finalmente cesaron, un nuevo tipo de silencio se instaló. Un silencio pesado y lleno de la peste de la pólvora quemada y el olor metálico del miedo. El grupo de Thorn ahora era más pequeño, más asustado y con menos munición. Los dos hombres que habían disparado se miraban con los ojos desorbitados, su bravuconería reemplazada por un terror palpable. Se dieron cuenta de que no sabían a qué le habían disparado. La amenaza seguía siendo invisible, desconocida. El hijo de Thorn y su compañero no habían regresado. Miller había desaparecido. La partida de caza, que había comenzado con 12 hombres seguros de su poder, se había reducido a un núcleo aterrorizado de 8, perdidos en un entorno que se había vuelto activamente hostil. Y el hombre al que perseguían, el jornalero silencioso, se había revelado como algo completamente distinto. Desde su posición oculta, Silas revisó una pequeña brújula de latón que llevaba en el bolsillo, un objeto que nadie en Alcorn County sabía que poseía. Era una reliquia de su antigua vida, un recordatorio de un tiempo en que navegar en territorio enemigo era su oficio. La esfera brillaba débilmente a la luz de la luna filtrada. No sentía ninguna satisfacción por el miedo que había causado, solo una fatiga profunda y helada. Cada movimiento táctico, cada acto de violencia calculada, era como desenterrar un cadáver que había intentado enterrar profundamente dentro de sí mismo. El espectro estaba despierto ahora, y aunque le estaba salvando la vida, también le estaba robando la paz que había pasado años tratando de construir. Sabía que la noche aún no había terminado. El desmantelamiento del poder de Thorn tenía que ser completo, o todo habría sido en vano. El sheriff Ewell Cobb, sentado en su coche patrulla en una colina a varios kilómetros de distancia, bajó la ventanilla y escuchó. Oyó los disparos lejanos, una ráfaga caótica que no sonaba como una cacería, sino como una batalla desesperada. No intervino. Su papel en el sistema de poder del condado no era impartir justicia, sino limpiar las consecuencias y mantener la narrativa oficial. Había asumido que esta noche terminaría como tantas otras, con un hombre negro desaparecido y una historia conveniente sobre cómo se había marchado del pueblo. Pero la naturaleza de esos disparos, su pánico inherente, le dijo que algo había salido terriblemente mal para Thorn y sus hombres. Una extraña sensación de inquietud se apoderó de él. Por primera vez en muchos años, sintió que el orden establecido de Alcorn County, un orden que él ayudaba a mantener, se estaba fracturando bajo el peso de una fuerza que no podía identificar. De vuelta en el pantano, Beauregard Thorn reunió a los hombres que le quedaban. Su rostro, normalmente rojo de confianza, estaba pálido a la luz de las linternas. El miedo en los ojos de sus seguidores era un reflejo del suyo propio. El jornalero que habían venido a eliminar no existía. En su lugar había algo más. Una presencia que los superaba en inteligencia, en estrategia y en conocimiento del terreno. No estaban luchando contra un hombre. Estaban luchando contra el pantano mismo, y el pantano había elegido un bando. Nos quedaremos juntos. Nadie se mueve solo, dijo Thorn, su voz un susurro ronco. Era la orden correcta, pero llegó demasiado tarde. La duda y el miedo ya habían envenenado al grupo desde dentro. Mientras se agrupaban, hombro con hombro, sus linternas apuntando hacia afuera como los radios de una rueda rota, no se dieron cuenta de que su formación defensiva era también una jaula. Se habían inmovilizado, esperando el siguiente movimiento de un enemigo que ahora controlaba completamente el tiempo, el espacio y la oscuridad. El silencio que siguió a los disparos fue más profundo y aterrador que cualquier ruido. El olor a pólvora se mezclaba con el hedor del fango, creando una atmósfera de capilla profanada. Beauregard Thorn miró los rostros de los hombres que le quedaban, iluminados por los temblorosos haces de luz de sus linternas. Vio el terror en estado puro, una emoción que él estaba acostumbrado a infligir, no a presenciar en sus propios seguidores. Su autoridad, que siempre había sido tan absoluta como la gravedad, ahora se sentía frágil, casi inexistente. Intentó hablar, dar una orden que restaurara el control, pero las palabras se atascaron en su garganta.
Se habían agrupado instintivamente en un círculo defensivo, espalda con espalda, sin darse cuenta de que al hacerlo, habían renunciado a su única ventaja, la movilidad. Se habían convertido en un blanco estático, una isla de miedo en un océano de oscuridad, controlada por un enemigo que no podían ver ni comprender. Estaban atrapados en una jaula de su propia creación. Desde la cobertura de un denso matorral de palmitos, Silas observaba el patético círculo de luz. No sentía triunfo, solo una fría y metódica concentración. El pánico era ahora su principal aliado. Sabía que no necesitaba atacar de nuevo, al menos no de inmediato. El tiempo y la imaginación de los hombres harían el trabajo por él. Cada crujido de una rama, cada chapoteo lejano, cada susurro del viento a través del musgo español sería ahora interpretado como una amenaza inminente. Estaba aplicando una lección fundamental de su entrenamiento. Un enemigo desmoralizado es un enemigo derrotado. Su objetivo no era simplemente sobrevivir a la noche. Era desmantelar la estructura de poder de Thorn de una manera tan completa y silenciosa que nunca pudiera ser reconstruida. No estaba matando hombres, estaba matando la idea de su invencibilidad. La verdadera batalla no se libraba con escopetas, sino en las mentes aterrorizadas de aquellos que se creían invulnerables. Desesperado por romper la parálisis que se había apoderado de su grupo, Thorn finalmente encontró su voz. «No nos quedaremos aquí como ratas en una trampa. Vamos a salir de este maldito pantano, ahora», gritó, su voz más aguda de lo que pretendía. Forzó a los hombres a moverse, empujando a uno de ellos por el hombro para ponerlo en marcha. Fue un error catastrófico. Moverse como una unidad cohesionada en terreno familiar y a la luz del día era una cosa. Intentar una retirada en pánico, en la oscuridad total, a través de un laberinto de lodo y raíces, era invitar al desastre. Su decisión no nació de la estrategia, sino del miedo a parecer débil. No estaba liderando a sus hombres hacia la seguridad, sino empujándolos más profundamente hacia el caos, obligándolos a navegar por un campo de minas natural mientras eran acechados por un fantasma que convertía cada sombra en un arma y cada sonido en una sentencia. El movimiento del grupo era torpe y ruidoso. Se tropezaban con raíces ocultas, se hundían en el lodo hasta los tobillos y las ramas les arañaban la cara y la ropa. Sus linternas se movían de forma errática, cortando la niebla con arcos de luz frenéticos que revelaban su posición a cualquiera que estuviera observando. Silas no necesitaba seguirlos de cerca. El ruido de su avance era como un faro en la noche. Se movía en un curso paralelo, a unos 50 metros de distancia, deslizándose a través de la maleza, con un silencio que contrastaba brutalmente con la torpeza de sus perseguidores. Les permitía agotarse, frustrarse, dejar que el terreno mismo se convirtiera en un adversario activo. Cada paso que daban los debilitaba física y mentalmente, mientras que cada paso silencioso de Silas conservaba su energía y agudizaba su enfoque. La distancia entre el cazador y la presa se había invertido no solo en poder, sino en pura eficiencia de movimiento. Para acelerar su desintegración, Silas decidió aplicar más presión psicológica. Encontró una caña hueca y larga junto a un arroyo. Al soplar a través de ella de una manera particular, podía producir un sonido bajo y lastimero, un gemido que no era del todo humano ni del todo animal. Proyectó el sonido hacia un área densa de cipreses a la izquierda del grupo, lejos de su dirección de retirada. El gemido flotó a través de la niebla, un lamento solitario que pareció surgir del corazón mismo del pantano. El efecto fue inmediato. El grupo se detuvo en seco, sus cuerpos tensos. El sonido no era agresivo, pero su ambigüedad era profundamente inquietante. No era una amenaza que pudieran enfrentar con armas. Era un susurro del propio entorno, sugiriendo un sufrimiento que no podían identificar y que, por lo tanto, temían aún más. Era el sonido de lo desconocido, y en su estado mental, lo desconocido era sinónimo de muerte. La cohesión del grupo se rompió por completo. «Tenemos que ir a ver qué es eso», dijo uno de los ayudantes del sheriff, un hombre llamado Boudreaux, que siempre había sido el más impulsivo del grupo. «No, nos quedamos juntos», replicó Thorn.
su autoridad ahora abiertamente desafiada. «Podría ser uno de los nuestros, herido», insistió Boudreau. La discusión se convirtió en un acalorado intercambio de susurros, una lucha de poder en miniatura en medio del caos. Finalmente, Boudreau, consumido por una mezcla de miedo y una necesidad desesperada de actuar, tomó una decisión. «Yo voy. Harris, vienes conmigo». Sin esperar la aprobación de Thorne, él y otro hombre se separaron del grupo, sus dos linternas desapareciendo en la niebla en dirección al sonido. Thorne los vio irse con una sensación de impotencia. Su partida de caza se había convertido en un motín, y cada hombre actuaba ahora por su cuenta, sellando su propio destino. Silas observó la nueva división con una calma depredadora. La fragmentación era el objetivo, y sus oponentes se la estaban sirviendo en bandeja. Ignoró al grupo principal y se centró en el par que se había separado. No lo siguió directamente. En su lugar, tomó un atajo que conocía, un sendero de animales apenas visible que le permitió adelantarse a ellos. Los esperó cerca de un viejo canal de drenaje, cubierto por una gruesa capa de jacintos de agua que lo hacían parecer tierra firme. Era una trampa natural, perfecta en su simplicidad. Cuando Boudreau y Harris se acercaron, discutiendo en voz baja, Silas arrojó una piedra al otro lado del canal. El chapoteo hizo que Boudreau se apresurara hacia adelante, pensando que había localizado la fuente del ruido. No vio el borde del canal hasta que el suelo cedió bajo sus pies, hundiéndolo hasta el pecho en agua fría y fangosa. El pánico se apoderó de Boudreau mientras luchaba inútilmente en el agua espesa. Harris, su compañero, se quedó helado por un segundo, su linterna fija en la cara aterrorizada de su amigo. Ese segundo fue todo lo que Silas necesitó. Salió de las sombras detrás de Harris, no como una aparición, sino como una parte sólida de la oscuridad. No hubo un grito. Silas usó la culata de la propia escopeta de Harris para golpearlo firmemente en la nuca. El hombre se desplomó sin un sonido. Silas le quitó el arma y luego se volvió hacia Boudreau, que seguía chapoteando en el agua. No dijo una palabra. Simplemente lo miró desde el borde del canal, una silueta oscura contra la niebla. El terror en los ojos de Boudreau fue absoluto. Silas retrocedió y desapareció, dejando a un hombre inconsciente y a otro atrapado, desarmado e impotente para ser encontrado, o no, por la mañana. La neutralización fue completa, silenciosa y brutalmente eficiente. De vuelta con el grupo principal, la espera se convirtió en una tortura. Habían pasado 10 minutos desde que Boudreau y Harris se habían marchado. El gemido lastimero no se había repetido. El silencio que ahora los envolvía era expectante, preñado de una terrible finalidad. Cada hombre estaba atrapado en su propia pesadilla personal, imaginando los peores escenarios posibles. Beauregard Thorne intentó proyectar una calma que no sentía. «Probablemente encontraron un rastro y lo están siguiendo», dijo, pero su voz carecía de convicción. Sus hombres no respondieron. Solo se miraban unos a otros, sus ojos desorbitados reflejando la luz de las linternas y el miedo primordial que los consumía. Sabían con una certeza visceral que los otros dos hombres no iban a volver. El pantano se los había tragado, igual que a los demás. Ahora eran solo 4. Thorne, su hijo y 2 granjeros que parecían al borde del colapso total. Silas, habiendo regresado a una posición de observación, decidió que era hora de desmantelar sus mentes. Ya no necesitaba el sigilo total. Ahora quería que supieran que estaba cerca, que los estaba observando desde todas partes a la vez. Comenzó a lanzar pequeñas piedras y trozos de madera a los charcos que rodeaban su posición, primero a la derecha, luego a la izquierda, luego detrás de ellos. Los pequeños chapoteos eran insignificantes por sí solos, pero juntos creaban la ilusión de un movimiento constante y furtivo que los rodeaba. Sus cabezas giraban frenéticamente, sus linternas intentando atrapar una forma, una sombra, algo tangible a lo que disparar, pero no había nada, solo el sonido del agua perturbada y la creciente certeza de que estaban siendo acorralados por un enemigo que podía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Estaba convirtiendo el propio pantano en un fantasma. La presión fue demasiada para uno de los granjeros,
Su respiración se volvió irregular, sus ojos se movían salvajemente. «¡Está ahí! ¡Lo vi!», gritó de repente, apuntando su escopeta a una sombra creada por un ciprés retorcido. «¡Cálmate! ¡No hay nada!», le gritó el hijo de Thorn, pero era demasiado tarde. La mente del hombre se había roto. Con un grito incoherente, se lanzó hacia adelante, corriendo a ciegas hacia la oscuridad, disparando su arma al azar contra las sombras. Corrió unos 20 metros antes de que su pie se enganchara en una raíz sumergida. Cayó de bruces en un pozo de lodo profundo. Hubo un breve y violento chapoteo, un grito ahogado, y luego solo el sonido de las burbujas subiendo a la superficie. Silas no tuvo que mover un dedo. El miedo que él había instigado había reclamado a otra víctima. El grupo se estaba devorando a sí mismo, consumido por el terror que él había orquestado con tanta paciencia. Ahora solo quedaban 3, Beauregard Thorn, su hijo, y el último granjero, un hombre mayor que temblaba tan violentamente que apenas podía sostener su escopeta. La arrogancia de la familia Thorn, una fuerza que había definido al condado durante generaciones, se había evaporado en el aire húmedo. «Esto es tu culpa», siseó el hijo de Thorn a su padre, su voz temblando de rabia y miedo. «Tu maldito orgullo nos trajo aquí. Teníamos que dejarlo en paz». Por primera vez en su vida, el joven vio a su padre no como una figura de poder omnipotente, sino como un hombre falible y asustado que los había conducido a todos a la destrucción. La jerarquía que había sustentado su mundo se estaba desmoronando en el corazón de la oscuridad. La cacería no solo les estaba costando a sus hombres, estaba destruyendo el fundamento mismo de su poder, la ilusión de su infalibilidad. En la quietud, mientras observaba el colapso final de sus enemigos, Silas sintió un frío que no provenía del pantano. Era un frío interno, un eco de la persona que había sido y que había luchado tanto por dejar atrás. El espectro, la eficiencia, la calma bajo presión, la capacidad de manipular el miedo y usar la violencia con precisión quirúrgica, todo había vuelto con una facilidad aterradora. Había sobrevivido, sí, pero el precio era resucitar al soldado que creía haber enterrado en los campos de arroz de Corea. Cada vida que neutralizaba, cada mente que rompía, era un paso más lejos de la paz que había anhelado. La victoria se sentía hueca, como el eco de los gritos de sus compañeros muertos hace mucho tiempo. Estaba ganando la batalla por su vida, pero sentía que estaba perdiendo la guerra por su alma. El pantano le había dado las herramientas para sobrevivir, pero también le había recordado que la violencia, una vez aprendida, nunca se olvida. El momento de la sutileza había terminado. La fase de desmantelamiento psicológico estaba completa. Ahora solo quedaba la confrontación final, la decapitación de la estructura de poder. Silas ya no se movía por los flancos. Comenzó a caminar directamente hacia el pequeño y aterrorizado grupo. No intentaba ser silencioso. Sus pasos eran deliberados. El sonido de sus botas chapoteando suavemente en el agua poco profunda, un ritmo constante y metódico que se acercaba. No era el sonido de alguien que acechaba, era el sonido de alguien que venía a reclamar lo que era suyo. Quería que lo oyeran, quería que supieran que el juego había terminado y que su juicio estaba al llegar. El miedo a lo desconocido es poderoso, pero el miedo a lo inevitable es paralizante. La oscuridad ya no ocultaba a un fantasma, ahora anunciaba la llegada de un verdugo. El sonido de los pasos que se acercaban fue la gota que colmó el vaso para el último granjero. Sus ojos se abrieron con un terror absoluto. No gritó, no dijo una palabra, simplemente soltó su escopeta, que cayó con un chapoteo sordo en el lodo, se dio la vuelta y corrió. Corrió con la energía desesperada de un animal mortalmente herido, sin importarle la dirección, solo buscando escapar de la presencia que se acercaba. Desapareció en la niebla, sus pasos frenéticos desvaneciéndose rápidamente. Ni Thorn ni su hijo intentaron detenerlo. Estaban paralizados, sus oídos fijos en el sonido rítmico y tranquilo que seguía acercándose, cada paso un golpe de martillo sobre el ataúd de su arrogancia. El poder de Thorn, construido sobre la lealtad y el miedo de sus seguidores, se había desvanecido en la noche. Todos sus hombres lo habían abandonado. Ahora estaba solo con su hijo, enfrentándose a las consecuencias. El hijo de Thorn,
que había intentado mantener una fachada de control, finalmente se quebró. Se encogió detrás de su padre, usando el cuerpo del hombre que antes consideraba invencible como un escudo humano. Sus ojos, antes llenos de la misma arrogancia cruel, ahora eran los de un niño aterrorizado buscando protección. Había pasado de ser un perpetrador a una víctima en el transcurso de unas pocas horas, un cambio tan fundamental que su mente no podía procesarlo. La escopeta se le resbaló de las manos sudorosas y cayó al agua. Estaba completamente desarmado, reducido a un tembloroso bulto de miedo. Toda la crueldad, todo el poder heredado, toda la violencia casual que había dispensado a lo largo de su vida, se había reducido a nada frente a una amenaza que no podía intimidar, sobornar ni destruir. Su mundo se había reducido a la figura de su padre y la oscuridad que se acercaba. Finalmente, de la cortina de niebla, emergió una forma. No apareció de repente, sino que se materializó lentamente, como si el propio pantano le diera a luz. Era Silas. Estaba cubierto de barro y hojas, su ropa rasgada, pero su postura era erguida. No llevaba un arma en sus manos. No había ira en su rostro, ni odio ni triunfo, solo una quietud absoluta y una mirada que parecía atravesar a Thorn, viéndolo no como un hombre de poder, sino como el último obstáculo que quedaba. El jornalero invisible, el hombre al que habían venido a borrar como si fuera un insecto, ahora estaba ante ellos, no como una presa acorralada, sino como la encarnación de la propia noche, un juez silencioso que había despojado a sus cazadores de todo lo que los hacía poderosos. La inversión de poder ya no era una táctica o una estrategia, era un hecho físico, una presencia innegable en el corazón del pantano. Beauregard Thorn levantó su escopeta. Era el último hombre armado, el terrateniente más poderoso del condado de Alcorn, y sin embargo, sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía apuntar. El cañón del arma se movía erráticamente. Reflejando la luz temblorosa de su linterna, miró a la figura silenciosa que tenía delante, a este hombre que había deshecho su mundo pieza por pieza sin pronunciar apenas una palabra. En los ojos de Silas no vio miedo, vio un abismo, un reflejo de su propia insignificancia. Todo su poder, sus tierras, su influencia, su violencia, no significaban nada aquí. Había sido superado, desmantelado y humillado por el mismo hombre que su sistema estaba diseñado para mantener oprimido. La noche había comenzado como una cacería para reafirmar su dominio, y había terminado con él, el gran cazador, convertido en la última presa aterrorizada, enfrentándose a un espectro que él mismo había despertado de su letargo. El cañón de la escopeta de Beauregard Thorn temblaba, un sismógrafo registrando el colapso de su universo. El arma, una extensión de su voluntad durante décadas, se sentía ahora extraña y pesada, una herramienta inútil contra la figura que tenía delante. Silas no se movió. Su quietud era una fuerza en sí misma, una especie de gravedad que atraía toda la luz y el sonido hacia él, dejando a Thorn en un vacío. El terrateniente miró los ojos del jornalero y no vio al hombre que había venido a cazar. Vio el final de una era, la suya. Vio un juicio silencioso en la profundidad de una mirada que no contenía odio, sino una calma aterradora, la calma de una fuerza natural que no negocia, simplemente es. Todo el poder que había acumulado, toda la tierra que poseía, toda la gente que controlaba, se había reducido a este momento, a este espacio de unos pocos metros de lodo entre él y el hombre que había subestimado hasta la ruina. Silas dio un solo paso hacia adelante. No fue un movimiento agresivo, sino uno de finalidad, el sonido de una puerta cerrándose para siempre. El suave chapoteo de su bota en el agua fangosa fue más fuerte que cualquier disparo en el silencio cargado. El dedo de Thorn se tensó en el gatillo. Buscó en su interior el pozo de rabia y superioridad que siempre le había servido, pero lo encontró seco. El odio era un combustible que requería la creencia en la propia invulnerabilidad, y esa creencia había sido sistemáticamente desmantelada durante las últimas horas. Ahora solo quedaba un miedo puro y primordial, el miedo de la presa que finalmente se encuentra cara a cara con el depredador que la ha acechado pacientemente en la oscuridad. Se dio cuenta,
con una claridad helada, de que este hombre no había estado huyendo de ellos. Los había estado esperando. Siempre los había estado esperando, no solo esta noche, sino quizás durante años, observando desde las sombras de su propia invisibilidad. «Dispárale, papá. Por el amor de Dios, dispárale», gritó el hijo de Thorn desde el suelo, su voz un chillido agudo que rasgó la quietud. El sonido, en lugar de espolear a Thorn a la acción, lo fracturó aún más. Era la voz de su legado, el heredero de su imperio de miedo, ahora reducido a un lamento infantil en el barro. La humillación fue un golpe físico. Todo lo que había construido, la dinastía de poder que se suponía que debía perdurar, se estaba ahogando en esta ciénaga junto con sus hombres. El grito de su hijo no era una llamada a la batalla, sino la confirmación de su fracaso absoluto. Había llevado a su propia sangre al corazón de la aniquilación, todo por el orgullo de borrar a un hombre que se había atrevido a presenciar su sucio secreto. La ironía era tan sofocante como la humedad del pantano. Al intentar asegurar el silencio, había desatado un eco que destruiría su mundo. Fue entonces cuando Silas habló, su primera y única vez en toda la confrontación. Su voz no era la que Thorn recordaba del jornalero sumiso. No era fuerte, pero resonaba con una autoridad que empequeñecía la de Thorn. Era tranquila, desprovista de emoción, una declaración de hechos. «Se acabó, Beauregard», dijo. El uso de su nombre de pila, sin el poseñor, que se le exigía a cada hombre negro en el condado, fue el golpe de gracia. No fue un insulto, fue una declaración de igualdad, un acto que despojaba a Thorn de su estatus y lo reducía a un simple hombre, desarmado de todo excepto del miedo. En esas 3 palabras, Silas borró la jerarquía social que había gobernado Alcorn County durante un siglo. Derribó el castillo de naipes con un susurro, demostrando que el poder de Thorn solo existía porque la gente había accedido a tenerle miedo. Impulsado por el último vestigio de su orgullo herido, Thorn apretó el gatillo. El sonido que siguió no fue el estruendo ensordecedor de una escopeta, sino un clic metálico, seco y patético, un sonido hueco que resonó en el silencio del pantano con la finalidad de un clavo en un ataúd. El arma estaba vacía. En su pánico, en el caos de los disparos a las sombras, había gastado su último cartucho sin darse cuenta. Se quedó mirando el arma inútil en sus manos, la encarnación perfecta de su propia impotencia. Su símbolo de poder, el instrumento de su dominio, no era más que un trozo de metal y madera. La comprensión lo golpeó con la fuerza de una revelación. No estaba siendo derrotado por un arma superior, sino por una mente superior. Su fuerza bruta había sido superada por una estrategia que ni siquiera podía empezar a comprender. La verdad, aunque incompleta, comenzó a formarse en la mente aterrorizada de Thorn. Esto no había sido una serie de eventos desafortunados, había sido una operación. Cada desaparición, cada sonido en la oscuridad, cada momento de pánico había sido orquestado. Estaba viendo el resultado de un plan ejecutado con una precisión militar. Miró de nuevo a Silas, a la economía de sus movimientos, a la disciplina inscrita en su postura, y vio la sombra de algo que no pertenecía a los campos de algodón. Vio a un soldado. No entendía cómo, ni por qué, pero la certeza era innegable. Habían entrado en el pantano para cazar a un jornalero y habían tropezado con un fantasma de alguna guerra lejana, un espectro que había convertido su propio patio trasero en un campo de exterminio, usando sus propias reglas de compromiso en su contra. El hombre al que llamaban invisible era, de hecho, un experto en el arte de no ser visto. Silas dio otro paso, cerrando la distancia hasta que solo un par de metros los separaron. Su mirada no vaciló, fija únicamente en Thorn. Ignoró por completo al hijo, que sollozaba histéricamente a los pies de su padre. Para Silas, el joven era simplemente una consecuencia, un síntoma de la enfermedad. El verdadero objetivo era la fuente del poder, el hombre que había perpetuado el ciclo de violencia y miedo. En la intensidad de esa mirada, Thorn se sintió completamente expuesto, despojado capa por capa de su identidad. Ya no era el terrateniente, ni el líder del clan, ni siquiera un padre. Era simplemente Beauregard, un hombre viejo y asustado, cuyo legado se estaba pudriendo a su alrededor. La inversión de poder
era ahora absoluta, no solo una ventaja táctica, sino una verdad fundamental grabada en el aire denso del pantano. No hubo violencia física. Silas no necesitaba tocarlo. Su presencia era el castigo. El silencio que se extendió entre ellos fue más pesado que cualquier golpe. En esa quietud, Thorn fue obligado a enfrentarse a la suma de su vida. Cada acto de crueldad, cada humillación infligida, cada vida destruida o disminuida por su mano parecía reflejarse en la calma impasible de Silas. Este hombre no le ofrecía el consuelo del odio ni la satisfacción de una confrontación. Simplemente le mostraba el vacío de su propio ser. Era un espejo, y la imagen que reflejaba era la de un monstruo despojado de su poder, patético en su terror. El verdadero castigo no era la muerte, sino esta insoportable claridad, este momento de autoconciencia forzada en el corazón de su propia ruina. El narrador nos permite ver lo que Thorn no puede. Silas había visto este mismo miedo antes, el terror absoluto de la aniquilación. Lo había visto en los ojos de jóvenes soldados en las colinas heladas de Corea, compañeros a los que su disciplina le había impedido ayudar mientras eran masacrados en una emboscada. Esa memoria era la fuente de su penitencia, la razón de su silencio. Pero esta noche, el miedo no estaba en los ojos de un inocente, estaba en los ojos del monstruo, y al presenciarlo, Silas no sintió satisfacción, ni venganza, ni alivio. Solo sintió el peso helado de un círculo que se cerraba, un eco fantasmal que le recordaba que para detener la violencia se había visto obligado a convertirse en su maestro más perfecto. La victoria no era dulce, sabía a cenizas y a una soledad aún más profunda. Con una lentitud deliberada, Silas finalmente rompió el contacto visual. Pasó junto a Thorn, su hombro casi rozando el cañón de la escopeta vacía. Se inclinó, no hacia Thorn, sino hacia el arma que el hijo había dejado caer en el lodo. La recogió con un movimiento fluido. No la apuntó. La abrió, extrajo los 2 cartuchos de perdigones que quedaban dentro y los arrojó al agua turbia, donde se hundieron sin dejar rastro. Luego, con un gesto casi casual, dejó caer el arma ahora inútil de nuevo en el fango. El acto fue una demostración final y silenciosa de desprecio. Las herramientas del poder de Thorn eran meros objetos, inútiles sin la voluntad y la estrategia para usarlas, y él había demostrado que la voluntad de Silas era infinitamente más fuerte. «Vuelve a tu pueblo», dijo Silas, sus palabras cortando la quietud una vez más. Su voz era la misma, tranquila, firme, sin inflexiones. Era una orden, no una sugerencia. «Cuéntales lo que pasó aquí esta noche, o no digas nada, ya no importa». Con esa frase, le entregó a Thorn su sentencia. No era la muerte, sino la vida. Una vida despojada de la única cosa que le daba sentido, el miedo que inspiraba en los demás. Lo estaba enviando de vuelta no como un conquistador, sino como un fantasma. Un hombre cuya leyenda de poder había muerto en el pantano. Tendría que vivir con el conocimiento de que había sido completamente desmantelado por un hombre al que consideraba menos que humano. La supervivencia era su prisión. Sin una segunda mirada, Silas se dio la vuelta. Se alejó, su figura fundiéndose de nuevo en la niebla y la oscuridad de la que había surgido. Se movió con el mismo paso seguro y silencioso, no como un hombre que escapa, sino como un guardián que regresa a su puesto. El espectro había completado su misión, había neutralizado la amenaza, protegido a la comunidad de la masacre que se avecinaba y roto la columna vertebral del poder opresor. Pero al hacerlo, había resucitado la parte de sí mismo que más odiaba. Dejó atrás a un padre y un hijo rotos, solos en la inmensidad de un pantano que ahora parecía un cementerio, un monumento silencioso a la arrogancia y su caída. La paz que había buscado en Alcorn County se había alejado más que nunca. La primera luz del amanecer comenzó a filtrarse a través del dosel de cipreses, un resplandor gris y enfermizo que revelaba la devastación. Beauregard Thorn permanecía de pie, cubierto de lodo, temblando incontrolablemente, no por el frío, sino por el colapso de su propia alma. Su mirada estaba vacía. A sus pies, su hijo, el heredero de nada, yacía hecho un ovillo en el suelo. Sus sollozos ahora reducidos a gemidos ahogados. El gran terrateniente, el poder incuestionable del condado,
era solo un hombre viejo y derrotado, varado en un paisaje que le había mostrado su verdadera insignificancia. El pantano había recuperado su silencio. La sinfonía de la caza y el miedo había terminado. Solo quedaba la cruda realidad de la mañana. El sol se elevó más, su luz revelando las huellas de la noche. Una linterna medio sumergida aquí, una escopeta abandonada allá, el camino caótico de una retirada en pánico. 12 hombres habían entrado en la oscuridad, llenos de confianza y odio. Ahora, solo quedaban 2, y estaban mentalmente destrozados. El capítulo de los caballeros del condado de Alcorn no había sido derrotado en una batalla. Se había evaporado, absorbido por la noche. Su poder no había sido conquistado, simplemente se había revelado como una ilusión. Y en el corazón de ese misterio que pronto se convertiría en leyenda local, estaba la verdad innegable. Un solo hombre, armado solo con su pasado y su profundo conocimiento del terreno, se había negado a ser borrado, y en el proceso había borrado a sus cazadores del mapa. El amanecer no trajo consigo el alivio, sino una luz gris y acuosa que se filtraba a través de los cipreses, revelando un mundo lavado de color. Silas caminaba por el borde del pantano, moviéndose con una lentitud que no nacía del agotamiento físico, sino de un peso inmenso sobre su alma. Cada paso lo alejaba del campo de batalla y lo acercaba a la cabaña que había sido su santuario, pero ya no sentía que regresara a casa. El lodo que cubría sus botas y su ropa no era la suciedad del trabajo honesto, sino las cenizas de una guerra que había jurado no volver a librar. No era el regreso de un vencedor, sino el de un fantasma que volvía a su tumba, consciente de que la paz que había guardado allí dentro había sido profanada para siempre. El aire de la mañana era fresco, pero en sus pulmones se sentía como el humo estancado de un incendio extinguido, el hedor de una victoria que olía a pérdida. La quietud del pantano ya no era un consuelo, sino un eco del silencio que ahora llevaba dentro. Dentro de la cabaña, nada había cambiado. La taza de lata seguía sobre la mesa. La manta en el catre conservaba su pliegue perfecto. El orden meticuloso que había impuesto a su pequeño mundo permanecía intacto, pero ahora se sentía como una mentira, la fachada de una disciplina que se había roto para dar paso al soldado que vivía debajo. Se acercó al barreño de agua y se lavó las manos y la cara. El agua fría un choque contra su piel. El movimiento era un ritual, un intento de purgar la noche, de lavar no la sangre que no había derramado, sino el rastro del espectro que había vuelto a ser. Pero el agua solo limpiaba el barro, la sensación de la culata de un rifle en su mano, la geometría de una emboscada en su mente, la fría lógica de la neutralización, todo eso permanecía, incrustado en su ser como metralla que ningún cirujano podría extraer. Había sobrevivido, pero el hombre que había intentado construir en esa cabaña, el jornalero silencioso, había muerto en el pantano durante la noche. Se detuvo frente a un trozo de espejo roto que colgaba de un clavo, y por un instante no se reconoció. No vio al hombre de 40 y tantos años, cansado y con la mirada baja, que había cultivado durante años. Vio los ojos del sargento Silas Kane, la mirada de un hombre que ha visto demasiado y ha hecho lo indecible para sobrevivir. Vio la calma de un depredador, la eficiencia de una máquina de guerra. La paz que había buscado en el aislamiento del Delta no había sido una cura, sino simplemente un armisticio, una tregua temporal con el monstruo que llevaba dentro. Y esa noche, para proteger a otros, para detener un mal mayor, había roto esa tregua voluntariamente. La victoria no le trajo seguridad, sino una claridad devastadora. Había escapado de la guerra, pero la guerra nunca había escapado de él. La paz que había anhelado en Alcorn County había sido el precio de la supervivencia, y ahora la había perdido para siempre. Mientras Silas se enfrentaba a su reflejo, Beauregard Thorne tropezaba al salir del borde del pantano, emergiendo a la luz del día como una criatura de las profundidades. Estaba cubierto de un lodo oscuro y apestoso, su ropa cara hecha jirones. Su rostro, normalmente rojo de poder y arrogancia, era una máscara de cera pálida, sus ojos 2 pozos vacíos que habían visto el colapso de su realidad. Caminaba con la rigidez de un cadáver,
sus movimientos espasmódicos e inciertos. No era el terrateniente, el líder, el hombre que doblaba el condado a su voluntad. Era solo un anciano, despojado de todo excepto de la memoria de su propia humillación. A su lado, su hijo lo seguía como una sombra, sollozando en silencio, un eco roto de la dinastía que había terminado antes de empezar. El sol de la mañana los iluminaba no como supervivientes, sino como monumentos andantes de un poder que se había evaporado en la niebla, dejando solo hombres huecos en su lugar. Su aparición en el camino de tierra que llevaba al pueblo fue recibida no con conmoción, sino con un silencio atónito. Los pocos jornaleros que ya se dirigían a los campos se detuvieron. Los granjeros en sus porches se quedaron helados. Vieron a su líder, al hombre al que temían y obedecían, reducido a una figura patética y temblorosa. No hicieron preguntas, no ofrecieron ayuda, simplemente observaron, y en sus ojos no había compasión, sino el amanecer de una nueva comprensión. El miedo que Thorn había cultivado durante tanto tiempo se transformó en algo diferente, un asombro temeroso. El poder que creían absoluto se había demostrado frágil. Nadie sabía lo que había pasado en el pantano, pero el resultado estaba allí, caminando frente a ellos, una prueba viviente de que el gigante tenía pies de barro y de que algo en la oscuridad era mucho más fuerte. La conspiración de silencio que había protegido a Thorn ahora se volvía en su contra, aislándolo en su propia derrota. El sheriff Ewell Cobb encontró a Thorn y a su hijo a 1 kilómetro del pueblo. No hizo las preguntas que un agente de la ley debería hacer. No preguntó por los otros 10 hombres, no preguntó qué había pasado. Simplemente miró el rostro destrozado de Thorn y supo que el orden del mundo, tal como lo conocía, había cambiado irrevocablemente. Su trabajo ya no era hacer cumplir la ley de Thorn, sino contener la historia, enterrarla bajo capas de conjeturas y miedo. Ayudó a los 2 hombres a subir a su coche patrulla, el acto no de un servidor de la ley, sino de un enterrador que recoge los restos. Mientras se alejaba, miró por el espejo retrovisor el pantano, una línea oscura y silenciosa en el horizonte. Por primera vez, sintió que el territorio que creía conocer albergaba un poder que no respondía a las leyes de los hombres, y supo que nunca volvería a mirar esa extensión de árboles y agua de la misma manera. En los días y semanas que siguieron, un nuevo tipo de silencio se apoderó del condado de Alcorn. Oficialmente, 12 hombres se habían perdido en el pantano durante una cacería. Una historia delgada, increíble, que nadie se atrevió a cuestionar en voz alta. Los cuerpos nunca fueron encontrados. El poder de los caballeros del condado de Alcorn no fue reemplazado, simplemente se convirtió en un vacío, un hueco en la estructura social. El miedo a Beauregard Thorn, que había sido el sol negro alrededor del cual giraba el condado, fue sustituido por un miedo más difuso y primordial, el miedo al pantano, a la noche, a los silencios inexplicables. La desaparición de los hombres se convirtió en una leyenda local, un cuento de fantasmas susurrado en voz baja, una historia de advertencia cuyo protagonista no tenía nombre ni rostro, solo una presencia invisible que había restablecido un equilibrio terrible y desconocido. El terror ya no tenía un líder, se había convertido en parte del paisaje. Dentro de la comunidad negra, el cambio fue palpable. La opresión diaria, la humillación casual, disminuyó. La ausencia de Thorn y sus hombres dejó un espacio para respirar que no habían tenido en generaciones. Pero no hubo celebración. Cuando Silas caminaba por el pueblo, la gente ya no lo miraba con cautela o sospecha. Ahora, sus miradas estaban llenas de un asombro teñido de terror. Se apartaban de su camino, no por desprecio, sino por una deferencia que era casi adoración. Veían en él no al jornalero, sino al instrumento de su liberación, un poder tan grande y terrible que era mejor no acercarse. Su aislamiento, que antes era autoimpuesto, ahora era absoluto. Se había convertido en un mito viviente, un fantasma que caminaba entre ellos a la luz del día. Ya no era un paria por su silencio. Era una deidad temible a la que era mejor no mirar, un recordatorio constante de la violencia que dormía bajo la superficie de su mundo. Silas intentó volver a su rutina, a la normalidad que había construido con tanto esfuerzo.
Aceptó un trabajo reparando un techo en el otro extremo del condado, buscando el consuelo del trabajo físico y monótono. Pero el consuelo no llegó. Cada golpe de su martillo parecía un eco de los sonidos de la noche. Cada sombra que se alargaba con el sol de la tarde le recordaba la oscuridad que había comandado. Las miradas de los demás, su silencio respetuoso, eran un recordatorio constante de que ya no era invisible. Había buscado un lugar donde pudiera enterrar al soldado, y en su lugar había convertido todo el condado en un monumento a su memoria. La paz que había encontrado en la sumisión se había ido. Ahora, su mera presencia era una declaración de poder, un poder que nunca había querido y que ahora no podía abandonar. Era un prisionero, no de un enemigo, sino de su propia leyenda. Una tarde, mientras observaba la puesta de sol desde el porche de su cabaña, supo que no podía quedarse. Alcorn County ya no era un refugio, se había convertido en un recordatorio perpetuo de lo que había hecho y de lo que era capaz de hacer. Para encontrar la paz, o al menos su ausencia, tendría que volver a desaparecer. Su código moral le había exigido actuar para proteger a la comunidad, y lo había hecho. Pero el resultado fue que su presencia ahora los ponía en peligro de una manera diferente, atrayendo una atención que eventualmente traería más violencia, más preguntas que nadie podía responder. Protegerlos ahora significaba abandonarlos. Era la última ironía de su exilio. Para salvarlos, tenía que convertirse de nuevo en un fantasma, borrarse del mapa una vez más. No huía de una amenaza, sino de su victoria y de lo que ésta le había costado. No hubo una despedida, no había nadie de quien despedirse. Una mañana, antes del amanecer, se levantó de su catre por última vez. Dobló la manta con la misma precisión de siempre. Dejó la taza de lata limpia sobre la mesa. La cabaña estaba exactamente como la había encontrado años atrás. Un espacio vacío, esperando a su próximo ocupante. No se llevó nada, porque sus únicas posesiones verdaderas, sus habilidades, sus recuerdos, su culpa, eran las que no podía dejar atrás. Salió por la puerta trasera y, en lugar de dirigirse al camino, caminó directamente hacia el pantano. No miró hacia atrás. La niebla de la mañana lo envolvió, su figura se disolvió en el paisaje gris, un hombre que había llegado en silencio y se marchaba de la misma manera, dejando tras de sí solo una leyenda y un vacío en el corazón del poder del sur. La imagen final es la de la cabaña vacía. El sol de la mañana ilumina el polvo que baila en un rayo de luz que entra por la ventana. La puerta, ligeramente entreabierta, se mece suavemente con una brisa que agita las hojas de los árboles cercanos. El pantano permanece al fondo, silencioso, antiguo, indiferente. No hay rastro del hombre que vivió allí, ni de los que vinieron a cazarlo. Solo queda el espacio que ocuparon, un escenario ahora vacío. La estructura de poder que parecía tan permanente como las colinas ha demostrado ser tan efímera como la niebla de la mañana. El silencio que queda no es de paz, sino de un profundo y duradero cambio, un testimonio mudo de que a veces la fuerza más grande no es la que grita su dominio, sino la que perdura en la quietud, esperando pacientemente a que la arrogancia se derrote a sí misma.